Y hablábamos en este caso de estos trabajadores que no pueden abrir el local, pero los que sí pudieron abrir, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, desde que comenzó la cuarentena, de todas maneras registraron un 50% de menos de ventas, ¿sí? De Sí. ingresos en cada uno de sus trabajos. Y para hablar un poquito de este contexto de qué pasa con las ventas minoristas y cómo afecta a la economía, estamos en comunicación con Agop Karagoz, economista. Te saludamos Nahuel Crescenzo y Amanda Pizarro. Buenas tardes. Hola, ¿cómo andan, abuela, Amanda? ¿Todo bien? Un Bien, gusto estar con ustedes nuevamente. igualmente. Bueno, acá escuchando noticias de locales que, por ejemplo, están abiertos, pero que venden muy poquito, y también los otros, ¿no? Que quieren abrir porque no pueden trabajar. ¿Cómo impacta todo esto y qué alternativa se puede dar a tanta cantidad de personas que necesitan trabajar, ¿no? Es que tal cual, es muy cierto lo que vos decís. No se trata de estar pensando si es economía sí, salud no, salud sí, economía no, cuarentena sí, cuarentena no. Mirá, los ahorros ya se están acabando. Los Claro. que están subsistiendo son los que tienen capacidad de ahorro. Los que no, y ya dicen, como bien decía el comerciante, no es un negocio menos, es X cantidad de empleados menos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto y es muy nocivo para la economía en general que se cierren negocios. Y como decía el reporte de la CAME, las ventas minoristas cayeron un 50% interanual. Y esto es un dato muy fuerte. ¿Y qué es lo que cuál es el trasfondo que tiene esto? Bueno, primero es la incertidumbre que tenemos todos los argentinos. Es decir, Mm. ¿cómo estamos recorriendo este camino? ¿Hasta cuándo va a ser así? ¿Cuándo vamos a empezar a flexibilizar? ¿Cuándo no? Digo, cuando uno empieza a tener certidumbres, empieza a tomar decisiones más racionales. Ahora lo que yo interpreto es, bueno, por las dudas no. Sí, estamos Claro. viviendo como una especie de economía de guerra. Claro. Es decir, bueno, vamos a priorizar el consumo de lo elemental, lo prioritario. Fíjate que los rubros que menos bajaron fueron los de alimentos y farmacias. Claro. Es decir, bueno, y yo siempre intento pensar en qué haría uno, qué haríamos nosotros, qué es lo que hace, que después termina siendo lo que hace la gran mayoría. Es decir, bueno, mirá, yo no sé hasta dónde va a llegar, yo no sé si voy a seguir teniendo trabajo, no sé si me van a bajar el sueldo, no sé hasta cuándo va a seguir esto así. Entonces, ¿qué hago? Bueno, economía, vamos a racionalizar lo que tenemos ahora para optimizar nuestros recursos. Claro. Agop, y en base a esto que nos decís también de la incertidumbre, ¿qué ves del mes de julio? ¿Pensás que las caídas pueden continuar? ¿Pensás que se puede llegar a repuntar? Si no hay claridad en qué va a pasar, en cómo se va a seguir desenvolviendo la economía, yo creo que no hay ningún parámetro para que el comportamiento del consumidor cambie. Es decir, con las mismas premisas no vamos a llegar a una conclusión distinta. Eso es lo que yo interpreto. Claro. Esto de que el consumidor no está comprando, no está consumiendo, es por esta incertidumbre de no saber qué va a pasar con la economía y también por el miedo quizás de no exponerse, de no ir a comprar también, ¿no? Todo suma. Fíjate que principalmente en el caso de los autónomos y los independientes, el 71% vio que sus ingresos bajaron. Nosotros de la consultora hicimos una encuesta y el 71% de los encuestados dijo, en el AMBA, dijo, cayeron mis ingresos de los autónomos. Y eso es muy importante porque muchas pymes, muchos emprendedores que son los que generan valor agregado, ven que sus ingresos están mermando y están diciendo, bueno, che, ¿cómo hacemos ahora para recomponer? Y es muy importante para un país generar valor agregado. ¿Por qué? Porque es lo que te da distintas etapas en el proceso productivo que te hacen avanzar dentro de lo que es la cadena de producción, generar más puestos de trabajo y generar más recaudación, que el Estado perdió un 25% en términos reales su poder adquisitivo, que también Claro. es algo grave. Eso sumado a lo que vos bien decís, Nahuel, del miedo a salir, capaz que no a pesar de que hubo un crecimiento grande en el e-commerce, todavía no está del todo implementado. Entonces, son un montón de factores, junto con la incertidumbre, y que uno hace y digo, bueno, che, voy a racionalizar mi consumo. ¿Y qué pasa en el interior del país donde muchas provincias ya comenzaron a abrir sus economías? Hay shoppings abiertos, por ejemplo, pero así todo, en algunos casos continúan medio vacíos los locales. Bueno,
es que el miedo también es grande, Claro. después la recesión también es muy grande, Claro. y, y también en términos generales la concentración que tiene el AMBA en términos económicos también es muy representativa a nivel nacional. Entonces digo, son un montón de factores que se empiezan a concatenar que impactan muy fuerte en la recesión. Y también hay sectores que se vieron afectados por las no importaciones en este momento, justamente por la falta de stock, podríamos decir. Sí, es muy cierto lo que decís y además, perdón que machaque con este término de la Sí. incertidumbre. Fíjate que el Banco Central está lanzando comunicados que ahora para importar y para acceder al mercado único libre de cambios vos tenés que cumplir determinados objetivos y si tenés cuenta en exterior, bueno, yo no los quiero aburrir con distintas terminologías, pero uno de los clientes que tenemos en la consultora nos dicen, che, ¿y yo cuánto calculo mi costo? Yo no sé a cuánto voy a poder importar. ¿Qué Claro. uso? ¿El dólar bolsa? ¿O uso el dólar turista? Entonces digo, no sé si voy a poder acceder al mercado único libre de cambios, que es decir, al dólar oficial. Entonces fíjate que todo esto está generando una especie de no saber para dónde vamos, no saber cuál es el estado de situación actual. Entonces, no saben cómo marcar el precio, no saben cuál va a ser sus costos. En caso de que aumenten los costos, ¿a dónde va a ir el precio? ¿Lo va a absorber el productor? Y muy probablemente termine yendo en un aumento de precios y que vaya al consumidor. Entonces digo, hay que tener mucho cuidado cuando se implementan políticas y tiene que ser muy claro. Entonces, ¿qué parámetro tomás? Yo le digo, mirá, primero fíjate cuánto importaste el año anterior. Después, ¿cuánto viniste importando estos últimos meses? ¿Tuviste un aumento considerable? Pero son todas hipótesis que nosotros nos basamos como para tener algo, pero en un marco de incertidumbre. Y vos lo que tenés que generar es que certidumbre para que la inversión vuelva a generar, que la economía se vuelva a reactivar y que se empiece a generar de nuevo por lo menos una partecita de incremento en la capacidad Claro. productiva. Y sobre todo también que justamente el consumidor es como la parte más importante del eslabón porque es el que hace que se mueva, ¿no? El dinero. Y en muchos casos pasa también la falta de trabajo en este momento, la falta de ingresos que también cayeron, no solamente en el caso de los comerciantes. Entonces eso, sumado a la incertidumbre, hace que justamente las ventas caigan notablemente. Entonces, bueno, quizás vos pensás que una alternativa podría ser incentivar por ahí las compras online, algún tipo de descuentos que puedan ofrecer los comercios o mismo que reabran. Sí, yo creo que todo enmarcado en un protocolo de seguridad e higiene, en un protocolo, digo, nadie dice salgamos a lo loco, que nadie quiere sufrir esta enfermedad. Pero también es cierto de que muchos comercios capaz que dicen, che, mirá, ¿por qué no me habilitás para el takeaway? Claro. Y yo dejo la bolsa lista y le digo, venilo a buscar en 45 minutos. Y no hay intercambio que se cobre en forma online, que se implemente distintos mecanismos de billeteras virtuales, que ya está bastante avanzado. Y Digo, hay un que, montón de herramientas con las que se puede empezar a reactivar un poco y a minorar esta carga que nosotros tenemos, como decir, necesito generar ingresos porque no llego a fin de mes. y que Y así tengo la todo, espada de Damocles que me está castigando. el takeaway, como decía Diego, el comerciante de Ramos Mejía, generó un 35% de ingresos en algunos locales, pero así, con ese 35% pagás lo básico, o hasta ahí, del servicios y lo que tengas que pagar para poder subsistir. Tal cual. Y también, Nahuel, lo que decía Amanda, de generar el mercado interno en un mercado global tan recesivo. Claro. Entonces, creo que hay varias políticas. Por ejemplo, la condonación de deuda por parte de los estados municipales, provinciales y nacionales para aquellas pymes que no están pudiendo pagar los impuestos. Entonces, tiene que haber una política en conjunto firme, directa, que favorezca a la pyme y al emprendedor, porque sin una pyme y sin los emprendedores no son solo los comercios que cierran, no es solo el comercio, sino los trabajadores y también los sueños que tienen al momento en que uno está emprendiendo algo que le gusta, que hace su vocación, su pyme. La pyme es mucho más que un comercio, la pyme Claro. es una gran familia donde están todos juntos y los que tenemos la oportunidad de estar en contacto con muchas de ellas, vos ves que hay como un clima familiar, es decir, Totalmente. estamos Claro. todos juntos en el mismo arco, hay sueños, hay un montón de cosas, en muchos casos hay varias generaciones
Entonces, tenés que incentivar a que ellos crezcan, que fomentar a que el sector productivo nacional empiece a crecer de una vez por todas. Claro, tal cual como vos decís, porque justamente es como lo que lleva adelante una parte muy importante justamente El de la motor, economía, claro. exactamente. Y Agop, antes de finalizar, nos gustaría que nos cuentes un poquito, cambiando de tema, en qué instancia estamos en la negociación de la deuda también. Bueno, una nota a color, más del 70% de los trabajadores están en una pyme y Claro. representan más del 95% de los establecimientos productivos del país. Entonces, fíjate la importancia Claro. que tienen las pymes. Tal Y cual. ahora, volviendo a lo de la deuda. Aparentemente, esta semana van a alargar un comunicado que va a oscilar el valor presente neto cerca de los 50. ¿Se acuerdan que de los $50 por cada 100 que estaban invertidos? ¿Se acuerdan que la semana pasada dijimos Sí. no son ni los 40 que ofrece el gobierno ni los 60 que ofrecen los Sí. Habría que bonistas, llegar a un medio sino que, ahí. Sí. claro, que iba a estar entre 47 y 52. Bueno, aparentemente van a llegar a un acuerdo cerca del 50. Todo esto, Bien. nada, es información en off, pero aparentemente va a estar por ahí. Bueno, vamos a llamarte nuevamente cuando se confirme para seguir analizando este tema y muchos más de la economía argentina. Agop, muchísimas gracias por esta comunicación. Por favor, muchas gracias a ustedes y a disposición cuando gusten. Bueno, muchas gracias. Era Agop Karagoz, economista, hablando bueno, de principalmente qué pasa con la economía, con los pequeños comerciantes que registraron 50% menos de ventas, cómo impacta esto en la economía y por supuesto qué pasa con la deuda externa de nuestro país que está en plena negociación.